El día de hoy vamos a empezar de aquí. Recuerden que el procedimiento ordinario laboral, cuando es ordinario laboral, vamos aquí en la etapa de contestación de demanda. Recuerden que previo a la contestación de demanda, yo tengo la notificación. Recuerden que la notificación es compleja, pero afortunadamente esta notificación se encarga directamente el notificador y ejecutor del Tribunal Laboral, hoy todavía junta. Este tribunal debe de emplazar a la parte demandada. Para nosotros poder emplazar es recurrente que se ingrese en la demanda un croquis de localización para que no exista pues ningún detalle al domicilio donde se tiene que ir a notificar, ¿sale? No es obligatorio, pero ustedes lo pueden ingresar. Bueno, ¿cuál es el efecto de la notificación de demanda? Bueno, saber que el demandado ha sido demandado, la empresa ha sido demandada, el patrón ha sido demandada, y que produzca su contestación de demanda dentro de los 15 días siguientes a que fue notificado. Ojo, en este momento ya del procedimiento ordinario laboral ante el Tribunal Laboral, recuerden que ahora, desde el escrito de demanda, desde la contestación de demanda, ya se tienen que ofrecer pruebas y en su caso también poder reconvenir. Ojo, ofrecer pruebas. En este procedimiento actual, el que se lleva ante las juntas de conciliación y arbitraje, no era necesario ofrecer las pruebas, sino hasta la primera audiencia. Ahí era la etapa de conciliación y contestación de demanda y en su caso ofrecimiento de pruebas. Esto, en este momento ya con el nuevo procedimiento que están analizando, se inician ya en noviembre, aunque empezar en noviembre implicaría nada más trabajar 45 días o 40 días porque los juzgados salen de vacaciones, si no me recuerdo, el 12 de diciembre. Entonces, al parecer, en esta ocasión van a mandar los juzgados a el día 2 de enero. Entonces, para este procedimiento que ustedes ya están aprendiendo, que es el nuevo ante los tribunales laborales, pues ya en su contestación de demanda, ustedes tienen que ofrecer esas pruebas, recordando esta parte. Dice, se le va a percibir de que no contestar la demanda dentro de estos 15 días, ¿sale? Ojo, si no lo hacen, vamos a entender entonces que va a tener por admitida todas las peticiones de la parte actora. A esto se le va a llamar como rebeldía, ¿sale? Y como es hubo una notificación personal, entonces todo lo que dice el actor en su demanda va a ser cierto. También, si no contestas dentro de los 15 días, pues vas a perder tu derecho para ofrecer esas pruebas y en su caso a formular la contrademanda. Entonces, tener precaución de sí contestar esa demanda. Ya no va a ser como lo es ahora, que primero te tienes que esperar a tu audiencia de conciliación, te esperas a tu audiencia de conciliación y ahí contestas la demanda. No, recuerden que ahora ya pasamos, como lo vimos en videos pasados,
analizamos que el proceso de conciliación es prejudicial, es previo a iniciar la demanda ante el tribunal laboral. Por eso es que ahora ya tienes que contestar tu demanda dentro de los 15 días siguientes y además ofrecer tus pruebas. ¿Sale? Estamos en este momento donde está el círculo, ya pasamos todas estas etapas. Llegamos aquí donde es emplazado a la demanda el patrón y debe de contestar su demanda. Si no contestamos, recuerden, ya hemos dicho que si no contestan, bueno, se van a ir en rebeldía y estarían aceptando pues todo lo que dice la demanda. Y de aquí, bueno, pues ya nos iríamos prácticamente casi a la audiencia de sentencia. Ahora, lo más viable, vamos a disponer que lo más sano para el patrón, pues es que conteste la demanda dentro de estos 15 días que tiene. Y en esta, bueno, pues pueda oponer la reconvención, pueda oponer excepciones y también puede contestar allanándose. Recordemos que el allanamiento, pues es la aceptación de todo lo que se está argumentando en la demanda. También lo puede hacer, ¿sale? Al momento de oponer excepciones, bueno, estas excepciones se van a tramitar como incidentes y se tramitarán dentro del expediente principal, donde se promueve, salvo los casos previstos en la ley. Entonces, todas las excepciones serán o deberán ser a través de incidentes y se van a tramitar precisamente en el expediente principal. ¿Qué excepciones que ya también he analizado en otras materias? El preciso es la derecho procesal. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. ¿Qué excepción puedo yo tramitar? La nulidad. Puedo la competencia en caso de que el tribunal no sea competente, la personalidad en el caso de que el trabajador no tenga la personalidad, no tenga la legitimidad de trabajador. También puedo solicitar la acumulación en su caso de que el trabajador pues haya demandado 2 veces, entonces también la acumulación, y también puedo tramitar mis excusas en caso de que el juez o el tribunal pues no se haya impedido para conocer de este asunto por alguna cuestión. Cuando en esta audiencia, en una audiencia o diligencia se promueva este incidente, principalmente de falta de personalidad, se deberá sustanciar de inmediato oyendo a las partes y se resolverá continuándose el procedimiento. Entonces, recuerden que ahora todas estas excepciones debo de tramitarlas precisamente en audiencia. Recuerden que ahora, si de por sí ya era oral, todavía más, ¿sale? Entonces, tener estas situaciones de todos los incidentes deberán tramitarse en audiencia. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Entonces, hay 2 vertientes. Cuando sea la incidente de falta de personalidad, tendrá que ser en una audiencia, en la audiencia, ¿sale? Pero cuando sea un incidente a que se refiere la nulidad, la competencia, la acumulación y las excusas, se van a tramitar por escrito y nos van a señalar una audiencia, día y hora, para que se celebre esta audiencia para resolver este incidente. Y tendrá que ser, dice aquí la ley,
que dentro de las 24 horas siguientes a que se haya ofrecido este incidente y se deba de resolver en audiencia, en la que se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de forma inmediata se resuelva este incidente. Entonces, tengamos cuidado sobre esta forma de contestar o de promover incidentes, y que tengo yo que estar pendiente de este asunto porque tendrá que celebrarse prácticamente al otro día. Entonces, tengamos cuidado. Vamos a ver si el tribunal es más eficiente que lo que hoy, pues, es la Junta de Conciliación. Ahora, dice, lo establecido que acabamos de leer no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario, previsto en el capítulo 17. Al promoverse un incidente, se deberán señalar los motivos de por qué estamos tramitando este incidente y acompañarse las pruebas en que lo funden. De no cumplir dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Ok. Si yo voy a llevar a cabo un juicio ordinario individual, que es decir, en el que un trabajador demande a su patrón de forma individual, en dado caso y que yo quiero tramitar un incidente, yo, para tramitar este incidente, debo de acompañar las pruebas en el que yo esté fundando este incidente. Si yo no lo estoy o no lo voy a realizar bajo estos requisitos, pues no va a proceder. Entonces, tengamos mucho cuidado. El incidente con pruebas. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes, es decir, en audiencia, como ya lo hemos señalado. En lo que se refiere a los incidentes que se promueven en el juicio individual, estos se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar, oyendo a las partes, sin suspender el procedimiento. Es decir, no porque hayas tramitado un incidente se vaya a parar tu procedimiento, no. Dice que se va a mandar a la audiencia preliminar sin suspender el procedimiento, y nos pone una excepción. A excepción del incidente de nulidad, el que deberá promover dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de ese acto irregular hasta antes de que se dicte sentencia. Entonces, podemos tramitar el incidente de nulidad. ¿Cuál podría ser un incidente de nulidad? Recuerda que si el patrón no recibió la notificación adecuada, adecuadamente a el proceso laboral, entonces el demandado, en este caso el patrón, podrá solicitar el incidente de nulidad de actuaciones y dejar sin efectos todas las actuaciones anteriores desde el momento en que se va a nulificar el acto que se está reclamando. Si fue de nulidad o si fue de, puede ser que no se le dio aviso de una diligencia, puede ser cualquier situación. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, para que de inmediato se resuelva este incidente y se deberá continuar con el procedimiento. Y hasta abajo dice, a quien promueva un incidente notoriamente improcedente, es decir, ¿para qué hacemos perder el tiempo a la autoridad, al tribunal? Si la autoridad identifica que estamos promoviendo incidentes únicamente para entorpecer el procedimiento, nos van a imponer una multa de hasta 100 veces la unidad de medida y actualización, comúnmente llamadas como UMAS, ¿sale? 100 veces. Y 100 veces por 84, 85 pesos,
estaríamos hablando de 8,000 pesos, algo así, ¿sale? Entonces, tengamos cuidado. Si en autos indica, estamos identificando las excepciones, acuérdate que es lo que yo puedo poner en mi contestación de demanda. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. Ok, ¿cómo sabes tú que se está llevando a cabo una resolución? Acuérdense, excepciones. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Recuerda que si tú estás tramitando una excepción por alguna nulidad, por ejemplo, de notificación, respecto a alguna resolución, y no solamente una resolución de sentencia, puede ser una resolución de alguna audiencia, de algún auto. Entonces, al momento en que tú sabes, se entiende que efectivamente tú conociste desde un inicio y que no contestaste o que no realizaste ninguna actuación en contra de esa o de esa orden. Entonces, como tú se identifica que sí sabías, pero que no contestaste o que no hiciste nada, bueno, pues ese incidente, pues te lo van a desechar de plano. Nada más por ese hecho, ¿eh? También puedo solicitar la acumulación. Bueno, esta excepción de acumulación en los procesos del trabajo que se encuentren en trámite ante tribunales, va a proceder la acumulación de oficio o a instancia de parte en los siguientes casos. ¿Para qué o por qué motivo voy a solicitar yo una acumulación de 2 juicios que se están llevando y que tenga identidad de partes, identidad de pretensiones e identidad de fuente laboral? Bueno, 1. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado, en los que se reclamen las mismas prestaciones. Bueno, ¿esto puede ocurrir? Sí, claro. Yo ingresé una demanda hoy y por alguna situación puedo ingresar, y a lo mejor está mal, y puedo ingresar una demanda mañana, ¿sale? Bueno, supongamos que es día hábil. Entonces, el demandado, el patrón, podría solicitar una excepción de acumulación, ¿sale? 2. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo, ¿sí? Recuerda que el trabajador te demandó, tu patrón le ofreciste la reinstalación, pero pues eso no equivale a que ya se deja el juicio así. No, no, no. Te da la reinstalación para no pagarte la indemnización constitucional, nada más, ¿sale? Pero el proceso continúa. Entonces, lo que hace normalmente el trabajador, lo que hace es volverse a correr, ¿no? Y al otro día va otra vez y te demanda por el nuevo despido de la reinstalación que tú le diste como patrón. Entonces ahí, pues son las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero están derivadas de una misma relación de trabajo, ¿sale? Que fue el mismo trabajo. 3. Cuando se trata de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo. Aquí, en una misma situación, el patrón agarra y corre a varios trabajadores porque hicieron algo mal. ¿Sabes qué? Los 3 se van, órale, vámonos. O los 2, o los 10, no sé. Se van todos los trabajadores. Y los trabajadores, pues obviamente, pues demandan individualmente, ¿no? Contratan a su abogado individualmente, demandan individualmente. Entonces, aquí el juez, ahora para que identifique que no vaya a haber, ojo,
para que no vaya a haber o a existir alguna variación en cuanto al emitir la sentencia y que identifiquemos que se puede, en un juicio con un trabajador, se pueda dar una resolución, con otro trabajador otra resolución, y a lo mejor con otro trabajador otro tipo de, para que no existan esas variaciones, la ley prefiere que, y se identifique que se están despidiendo o se despidieron a estos trabajadores, pues se reúnan, se acumulen en un mismo proceso, aunque exista la individualización, que es un requisito, aunque exista la individualización y que exista un abogado por cada parte, no hay problema, ¿sale? Eso no hay problema, no hay discusión. Aquí la situación que prevé la ley es que las resoluciones sean exactamente iguales por considerarse que fueron derivadas de un mismo conflicto que tuvo origen este hecho controvertido, y que pues no surjan tres sentencias, o ya sentencias, ya no son laudos, o no se den tres sentencias o cuatro sentencias o cinco, las que sean, en sentidos distintos, previendo que sea una sola, porque el hecho o el conflicto que tuvo origen este proceso laboral, pues sea exclusivamente una misma resolución. Para eso se solicita la acumulación y lo puede hacer, acuérdense, el demandado, al contestar la demanda, decir, bueno, pues nos llevamos a los tres para no estar ofreciendo las mismas pruebas ante diferentes juicios, nos llevamos los tres juntos y pues, porque yo tengo la razón, ¿no? Ya saben cómo somos nosotros los abogados. Bueno, y la fracción cuarta dice, en todos aquellos casos que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron puedan originar resoluciones contradictorias. Bueno, este sería el mismo ejemplo que he estado mencionando sobre la fracción tercera. Para identificar que no existan contradicciones, se puedan desahogar en un mismo momento. ¿Y tenemos esa oportunidad? Sí, claro, imagínense, tengo ahorita un proceso, el que les enseñé hace 8 días, que leímos hace 15 días, este es por un trabajador de PepsiCo, de Gamesa, y todavía no tengo fecha de audiencia, ya tiene 15 días que lo ingresé. Posiblemente me informaron que lo iban a mandar a la Junta Federal, entonces más complicaciones. Y también me cayó otro asunto en el que un trabajador demandó en el año 2019, ¿sale? Demandó en el 19. No movió nada de su expediente hasta el 2020. Por no haberlo movido, no notificaron al patrón por alguna situación y apenas lo acaban de notificar hace como 8 días y me mandan a audiencia hasta enero, imagínense, hasta enero. Entonces, pues hay mucho tiempo para que el patrón diga, oye, tengo 3, 4, 5 demandas que fueron de una misma situación o de una misma naturaleza, entonces vamos a hacer que se acumulen todas y pues nos llevamos un solo juicio. Es mejor que llevar juicios distintos. Bueno, esto es en el caso de el abogado del patrón, ¿sale? Eso sería lo más conveniente, lo más viable, ¿sale? En cuanto a contestar una sola demanda por haber solicitado la acumulación, aunque tengas que contestarlas varias, pero solicites la acumulación porque vamos a estar viendo esto de el siguiente procedimiento después de contestar la demanda, cómo va a desarrollarse el proceso, el de la instrucción, el procedimiento de la instrucción, que no se queda solamente con haber contestado la demanda y de ahí ya nos vamos a audiencia. No, este procedimiento nuevo en materia laboral es muy específico
y qué puedes hacer además de únicamente contestar la demanda. ¿Sale? Entonces, para concluir con la acumulación, si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se van a acumular al más antiguo. Entonces, al que inició primero, nos vamos todos los demás al primer expediente que se haya ingresado. ¿Sale? Las demandas presentadas en relación con las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y también de seguridad y higiene en los centros de trabajo no serán acumulables a ninguna otra acción. Entonces, igual, si estamos solicitando demandas específicamente de capacitación, adiestramiento y de seguridad e higiene, este motivo no será de acumulación y además es de materia federal. Si cualquiera de estas acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se estará dispuesto en el artículo 699. ¿Vale? ¿Qué dice el 699? Vamos a darle una lectura rápida. 699. 699. Dice, cuando los conflictos a que se refiere el párrafo primero, que es ante los tribunales de entidades federativas, que no sean de competencia federal, se ejercitarán de la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación, adiestramiento, de seguridad y higiene. El conocimiento de estas materias será de competencia del Tribunal Federal, de acuerdo a su jurisdicción. Dice, en el supuesto previo, el tribunal, al admitir la demanda, ordenará que se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, las que remitirá inmediatamente al Tribunal Federal para la sustanciación y resolución exclusivamente de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento de seguridad y higiene en los términos señalados en la ley. Entonces, por eso les decía que esta situación pues era de competencia del Tribunal Federal. Y si estamos pidiendo, en la demanda se está pidiendo otro tipo de prestación y además también en relación a capacitación, adiestramiento y de seguridad y higiene, esta acción, indistintamente de que tú lleves lo demás en la junta local o en el tribunal local, esta materia de capacitación, adiestramiento, seguridad y higiene pueda llevarse ante el tribunal y la materia federal. Entonces, la acumulación declarada procedente produce los siguientes efectos. 1. En el caso de la fracción primera del artículo 766, no surtirá efecto alguno lo actuado en el juicio o juicios acumulados y únicamente surtirá efecto las actuaciones del juicio más antiguo, que es, recordemos el 766, lo voy a subir, aquí está, cuando el mismo actor, ¿sale?, contra el mismo demandado, ¿sale?, esté promoviendo en dos juicios, ¿sale? No surtirá efectos lo que se haya propuesto en la segunda demanda. Únicamente todo lo de la primera. En los casos de la fracción 2, 3 y 4, los conflictos se resolverán por el mismo tribunal en una sola resolución. Entonces, aunque se lleven estos procedimientos indistintos, se van a acumular, pues para que en una sola resolución, pues se emitan la sentencia o la resolución que se tenía. Para la tramitación y resolución de la acumulación, se observarán las normas contenidas en el 761, que es también la acumulación en vía incidental, como lo vimos por parte de las excepciones. Será competente para conocer de la acumulación el tribunal que hubiese prevenido, observándose en lo conducente lo dispuesto en el capítulo 3 de este título, que es de la competencia federal. Es decir, que si no quiso resolver el tribunal local, pues entonces va a resolver
el Tribunal Federal para acumular estos procedimientos distintos, ¿sale? Entonces, en cuanto a excepciones, recuerden que debemos de saber cómo tramitar, por si lo quiero hacer. Recordemos también que podemos reconvenir, podemos contrademandar y también podemos allanarnos, ¿sale? Aquí viene una tarea, ahorita la analizamos otra vez. Vamos a ver la cuestión de las pruebas. Cuestión de las pruebas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, dijimos que las pruebas deban de ser ofrecidas desde la demanda, o sea, van íntegras con la demanda, y además debo de también en la contestación de demanda, debo de también ofrecer mis pruebas. Ya no lo será en un momento después. Si tú no ofreciste tus pruebas, y eso se los voy a recalcar bien, si ustedes no ofrecieron sus pruebas al momento de la demanda o de contestar demanda, van a tener problemas referente al ofrecimiento de pruebas más adelante, ¿sale? Entonces, dice, son admisibles en el proceso laboral todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes. En materia laboral nos van a admitir, como en casi todas las materias, la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la inspeccional, la presuncional, la instrumental de actuaciones, fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos, ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña, y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, conocidas como TICs. También las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y los recibos de nómina, pero que tengan sello digital. ¿Sale? Recuerdan que ahora pues ya todo tiene sello digital porque ya tiene el CFDI. Entonces, es importante los recibos de nómina. ¿Cuáles son las reglas generales respecto a las pruebas? Bueno, primero, las pruebas que nosotros querramos ofrecer deban de ser y deban referirse a hechos controvertidos, estos cuando no hayan sido confesadas por las partes. ¿A qué se refiere que no hayan sido confesados por las partes? Bueno, recordemos que si el demandado confiesa que sí es el trabajador, pues ya no es necesario poner una prueba respecto de que sí era el trabajador. Pues ya para qué, si lo estás confesando, lo estás aceptando, ¿vale? Dice, las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto por cada uno de los procedimientos regulados por esta ley. Y específicamente estamos hablando de el ofrecimiento de pruebas. Las pruebas que se refieran a hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. Recuerden que los hechos supervinientes son pruebas de estos hechos supervinientes que son, o se llaman así, pruebas de hechos supervinientes porque estos sucesos pasaron después de ingresar la demanda, después de contestar la demanda, o sea, que son sucesos que ocurren durante
del desarrollo del procedimiento, ¿sale? No porque, encontré una prueba que debí de agregarla en la demanda o en la contestación y no la ingresé. Si yo quiero ingresar una prueba que debí de hacerlo desde antes, pero no lo hice, y diciendo la juez, es que es superviniente, no. Es una prueba superviniente porque fue de un hecho o un suceso que haya ocurrido después de ingresar demanda o después de ingresar la contestación, por eso se llaman supervinientes, ¿no? En este caso, el tribunal deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e intereses convenga y, en su caso, formulen las objeciones correspondientes. De ser necesario, se señalará día y hora para su desahogo en audiencia. ¿Vale? Ahí. Ahorita vemos a qué se refiere todo esto. Vamos a avanzar un poquito en cuanto a estas pruebas. El tribunal desechará todas aquellas pruebas que no tengan relación con la litis que se esté planteando y realmente, resulten inútiles o intrascendentes y que el juez, el tribunal, debe expresar pues por qué lo está desechando, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado. Si vamos a tramitar pruebas nada más por tramitarlas y que por eso se atrase el procedimiento, el juez te lo va a desechar. ¿Vale? Dice, las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Ojo, si se me ocurre ofrecer el registro dactiloscópico para indicar que el trabajador llegaba tarde, el trabajador tenía ausencias, ¿sale? Debo de indicar cómo es que se van a desahogar, ¿sale? Porque yo ofrezco el registro dactiloscópico, pero recordemos que el registro dactiloscópico, pues, es un sistema en el cual, pues, el trabajador pone su huella en el checador y, pues, esta huella se va directamente a un sistema. Tu abogado, ¿cómo le vas a enseñar al juez que esta persona, este trabajador, pues llegaba tarde, no tenía asistencias, no checaba? ¿Cómo tú lo vas a ofrecer? ¿Cómo le vas a enseñar al juez? Si te digo que es un sistema. Es que, a ver, lo más viable, imprimo el registro dactiloscópico, ¿ok? Y ofreciste el registro dactiloscópico como una impresión o como registro dactiloscópico. Estoy ofreciendo el registro, ¿ok? Entonces no me puedes desahogar una impresión de ese registro. Tienes que ofrecerme o tienes que desahogarme que el juez vea directamente los registros en el sistema. Entonces, ¿cuál es el elemento para el desahogo? Pues que lleves en la computadora donde está ese sistema y que tú muestres al juez que está ese registro ahí, aunque también integres la impresión y que nada más sería la impresión para cotejar en el momento del desahogo del registro dactiloscópico para que no exista ningún problema y que el trabajador vaya a objetar esas impresiones, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cómo es que nosotros estamos ofreciendo, porque al momento de ofrecer esa prueba, tienes que informar cómo es que la vas a desahogar. No es que lleves la impresión, no. Ese es un error que todos tenemos.
Es que el registro dactiloscópico en la impresión, no, de nada te va a servir, pues tú tramitar esa impresión o ofrecerme esa impresión, porque no sabes si se manipuló y que ustedes saben que todo eso se puede manipular. Entonces, para evitar esa situación, pues dejemos que el mismo juez observe pues este sistema y cómo están los registros en este sistema. Tengamos cuidado con cómo los ofrecemos, porque debo de señalar cómo es que se deben de desahogar. ¿Sale? En cuanto a la confesional, dice, las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas. Esto sobre hechos controvertidos. También pueden hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se hayan exhibido. Esto para no existir alguna duda respecto de el cómo, bueno, más bien, el objetar principalmente, pues una prueba. El tribunal podrá ordenar, con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. Entonces, el tribunal, pues ahora es, o le están dando este sentido de la oficiosidad. ¿Qué significa este sentido de la oficiosidad? Bueno, pues que ahora el tribunal, si no tiene la certeza, la veracidad de una circunstancia, ahora le va a solicitar de forma oficiosa a las partes ciertas situaciones, principalmente al patrón, ¿sale? Por ejemplo, puede ordenar que se cite a una parte o que se exhiba un documento o que se vaya a hacer una inspeccional al centro de trabajo de forma oficiosa, ¿sale? El tribunal ya lo puede hacer. El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. Entonces, igual, antes no se hacía, ¿eh? Es más, el presidente de la Junta ni bajaba la audiencia. Tú tenías que solicitárselo, que bajara. Y si no, con el puro secretario de acuerdos, con el puro actuario, se la llevaba. Hoy no, acuérdense que existe el principio de la inmediación procesal y ahora el juez tiene que estar presente ahí desarrollando, desahogando la audiencia. Ahora, el juez también de forma oficiosa va a interrogar a las partes libremente, ¿vale? Para averiguar esa verdad. Es algo que no se tenía, pero que ya se está adecuando también en materia laboral, para que el juez también pueda interrogar. La autoridad o la persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que éstas puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, deberán aportarlos, a más tardar en la audiencia de juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando les sean requeridos por el tribunal. Principalmente puede ser el IMSS o alguna institución que tenga algunos datos para identificar alguna circunstancia. En lo que hace al juicio individual ordinario, a que se refiere el capítulo 17, los documentos deberán aportarse en la primera audiencia. En este caso, esta audiencia se llama audiencia preliminar, o en su defecto, hasta antes del cierre de la instrucción. Acuérdense
que este proceso laboral se divide en partes. Estamos en la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? El aporte de la demanda, la contestación de demanda, en su caso las réplicas, que ahorita las conocemos, como si fuera en materia penal, algo así se llaman réplicas en materia laboral. Entonces, todo esto, lo que yo quiera realizar y ofrecer y aportar, lo tengo que hacer en esta etapa que se llama postulatoria o de instrucción. Los tribunales deberán tomar las medidas pertinentes para cumplir esta disposición, ¿sale? Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla toda esta parte de la instrucción, que no es sencilla, no se parece a ningún otro proceso en otra materia, es exclusivo de la materia laboral. Esta parte de la instrucción o de la postulatoria, que en otras materias se le llegan a llamar. Dice, el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, ojo, fíjense bien, tú como trabajador vas a tener o no tienes la necesidad de ofrecer una prueba cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos se van a presumir ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre, ojo, fíjense, tú trabajador tienes como esa fe pública de que el juez te va a creer a ti como trabajador, te va a creer todo lo que tú le digas, ¿sale? Principalmente porque se supone que no tenemos la forma o no tenemos los elementos necesarios para comprobar pues que yo era el trabajador. Más bien, el patrón le corresponde comprobar ese dicho, ¿sale? Tenemos esa doble ventaja, ¿sale? Nosotros los trabajadores. Ahora, el patrón, ¿sale? Vamos a señalar algo aquí. Esto lo vamos a poner en negritas, yo creo. Así. En negritas. Fíjense. Entonces, al patrón le va o le corresponde probar qué situaciones. Uno, la fecha de ingreso del trabajador. Me pregunto, ¿cómo yo, patrón, voy a probar cuál fue la fecha de ingreso del trabajador? ¿Con qué lo debería de comprobar? A ver, por ahí, ustedes que ya trabajan, ¿con qué patrón comprueba cuándo entré a trabajar? ¿Con el contrato? Con el contrato, ¿sí? ¿Con qué más? ¿Con qué más? ¿Qué pasa si no tuviéramos contrato? No, bueno, con la nómina también se podría. Con la nómina, ajá.
¿Qué más? Janet, usted. Ojo, yo puedo comprobar la fecha de ingreso del trabajador con el contrato, con los recibos de nómina, cuando yo lo di de alta en el seguro, con el libro de registro, ¿sale? Pudiese ser que con esas yo tengo comprobada cuándo realmente ingresó el trabajador, ¿sale? Lo ideal sería que tuviéramos el contrato firmado, ¿vale? Por el trabajador. 2. Con la antigüedad del trabajador. ¿Cómo puedo yo comprobar la antigüedad del trabajador? Bueno, pues igual, con el contrato, cuando lo di de alta, con la nómina, desde cuándo yo lo tengo en nómina, ¿sale? 3. Tengo que comprobar las faltas de asistencia al trabajador. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Fácil. Si no tengo un libro donde registren la entrada y salida, debo tener el sistema. Si no, ¿cómo le compruebo yo a la autoridad de que el trabajador estuvo faltando? ¿Sale? O faltó y que por eso es el despido justificado. ¿Sale? ¿Sale? Eso dejémoslo como algo necesario. Que si yo quiero comprobar las faltas del trabajador, pues deba de ser con el registro dactiloscópico o el registro de entrada en algún libro, ¿sale? Así es como yo debo de tener la asistencia bien regulada, ¿sale? Entonces tengamos ahí cuidado. Ahora, si estuvo faltando o ha estado faltando, en el caso para otorgarle sus indemnizaciones, igual, en todo el año estuvo faltando varios días, entonces hay que descontar. ¿Cómo lo compruebo? Con los descuentos vía nómina de que estuvo faltando, ¿no? Ahí que yo se los pueda manejar. Ahora, también debo de justificar cuando quiero alguna rescisión de la relación de trabajo. Cuando yo esté argumentando una causa de rescisión en la relación de trabajo, yo también tengo que comprobar esa situación de rescisión y que recordemos que existe todo un catálogo de formas en las que yo pueda rescindir mi relación de trabajo. Entonces, también el patrón tiene que tener justificaciones respecto a las causas de rescisión de la relación de trabajo. También deba de comprobar el patrón la terminación de la relación o contrato de trabajo por obra o tiempo determinado en los términos del artículo 37, fracción primera y 53, fracción tercera de la ley. Igual, si ya vas a dar por terminada una relación o un contrato de trabajo, debas de exhibir precisamente ese contrato en la cual tú ya estés dado por terminada esa relación y que por eso es que debas de presentar pues ese contrato. También la constancia de haber dado de alta o de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha de causa del despido.
Ojo, ojo, cuando ustedes vayan a despedir a alguien como abogados del patrón, por favor, si van a despedirlo justificada o injustificadamente, bueno, lo que normalmente hacemos para hacer más fácil, le obligamos a que nos firme la renuncia, pero creo que eso está mal. Si tú tienes una causa de rescisión por alguna cuestión, ¿sale? Ir platicar con él y decirle, a ver, te voy a rescindir el trabajo por esta causa y está justificada y aquí te lo estoy haciendo saber, tengo los elementos para que el trabajador se vaya con la certeza de que no puede hacer nada. Sin en cambio, lo que hace el patrón o el abogado o recursos humanos, a veces ni el abogado, y que debería estar ahí presente el abogado, lo que hace recursos humanos es, fírmame tu renuncia, te voy a rescindir tu contrato, pero me vas a firmar tu renuncia, obviamente para no pagarte lo que es. Y engañamos al trabajador, o nos engañan como trabajadores, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esta situación del despido y tratarlo de hacer por renuncia voluntaria. Si nos está firmando la renuncia voluntaria, en ese mismo momento que nos firme, pues que está renunciando voluntariamente y está firmando su finiquito, liquidación o convenio de terminación, pero que lo haga en el momento. El error es, fírmame tu renuncia y ahí vienes después por tu finiquito, ¿no? Por tu pago. Eso es un errorzote, porque nosotros no, ya después, como abogados, cuando ya estamos en la junta, pues no tenemos elementos para poder defender al patrón, porque no les dimos en el momento esa situación. Pero ya saben, ¿no? El de recursos humanos se cree apto para despedir a la gente cuando no tienen si bien es cierto, tienen la facultad, pero no tienen el cómo comprobar dichas circunstancias. Entonces, tener cuidado, porque cuando yo estoy despidiendo, quiero despedir a una persona, pues debo de darle esta constancia, ¿sale? Constancia de haber dado por escrito al trabajador o en su caso al tribunal de la fecha y la causa del despido. ¿Sale? Entonces, tengamos esta situación. Si voy a despedirlo y nada más lo obligué a que me firmara la renuncia voluntaria, pues no. Tengamos cuidado con esa parte, porque el patrón tiene que probarlo. ¿Y cómo va a probar que renunció? Cuando el trabajador dice que tú lo obligaste a firmar una hoja en blanco y que cuando tú lo despediste, te dijo, bueno, al final ya me firmaste la renuncia voluntaria, ¿sale? En la hoja en blanco, ¿no? Entonces, imagínate, el patrón o el abogado del patrón presenta la hoja donde estaba o donde está la renuncia y no tienes firmada el finiquito o el convenio, te llamabas, es un despido injustificado. Tener ahí esa situación. También en el apartado, en la fracción séptima, dice el contrato de trabajo. Recuerda, el contrato de trabajo, en el momento de la firma, por allá la ley federal del trabajo indica, cuando hace referencia al contrato, dice que debe de firmarse por duplicado por lo menos, o sea, al menos 2 contratos, y que quedará en el poder uno el trabajador y uno el patrón. Bueno, como ustedes saben, y como ustedes pudiesen identificar, este contrato nunca se le da al trabajador y se dice, mira, fírmalo ahorita. Cuando lo haya firmado el patrón, te los regresamos firmado. Pero algo bien cierto, los contratos, y les digo porque yo he estado firmando contratos cuando así se requiere, pues le digo, nada más fírmalo tu trabajador, cuando ya lo tengamos firmado por el patrón, se te entregará la copia, pero realmente nosotros como abogados del patrón, nunca llevamos a firmar el contrato al patrón.
Porque no es necesario. Lo que necesitamos es la firma del trabajador para que tengamos la certeza de que el trabajador lo tiene firmado, lo firmó, ¿sale? ¿Cuándo lo va a firmar el patrón? Bueno, pues cuando haya necesidad de presentarlo como prueba ante el tribunal. Mientras, la verdad es que el contrato, pues nada más sirve que esté firmado por el trabajador, por el patrón, realmente, pues no es necesario, ¿sale? Entonces, es muy común que no se le entregue un contratito firmado al trabajador. No es común, casi nunca se le entrega un contrato. Yo en lo particular he solicitado contratos y no los otorgan, no sé, ¿sale? Fracción octava. También tengo que comprobar la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de 9 horas semanales. Entonces, también yo, patrón, debo de comprobar que el trabajador no estuvo trabajando y que no tuvo horas extras, ¿sale? Pero ¿cómo lo compruebo? Bueno, pues debo comprobarlo con los registros de entrada o el checado de entrada y salida del trabajador. Si yo tengo la certeza, miren, hay muchos trabajadores que se quedan más tiempo, ¿sale? Checan después. Y esto puede, si no en el momento, ya en la demanda, puede ser. Y algo bien cierto. Recuerda que tu empresa, tu abogado de la empresa, tienes que asesorar al patrón de que debe de guardar todos los registros, todos los libros en cuanto a todos los trabajadores. Nóminas, registros de entrada, registros de salida, para que el día que tengamos que comprobar que el trabajador no se quedaba horas extras, porque es lo que hacemos los abogados cuando vamos por el trabajador, no, y me quedé tantas horas extras, ¿no? Bueno, como la única forma de que se pueda comprobar es decirle al patrón, exhibe los registros donde tú dices que no me quedé horas extras. Y como, pues, decíamos la lámina anterior, decíamos que como no la íbamos a comprobar o que no se podría comprobar, entonces, pues es complicada el que yo, patrón, pueda comprobar ese dicho de que no se queda horas extras. Y si yo no lo puedo comprobar, entonces se entenderá como cierto. Entonces, el patrón, para que no tenga problemas en la demanda, pues deba de tener este registro dactiloscópico, ¿sale? Y ustedes como empleados, como trabajadores, chequen sus entradas y sus salidas, porque cuando el patrón diga, no, si ni venía a trabajar, ni checaba y eso, entonces tengan cuidado. A veces los directores pues no checan ni entrada ni salida, pero a veces cuando se les va a despedir o que el director o el coordinador o el gerente quiera derivar que él trabajó más tiempo, pues a veces no hay cómo justificar esa parte. Entonces, ustedes justifiquen sus entradas y salidas para que puedan ustedes comprobar que efectivamente tienen horas extras, ¿sale? También se debe de comprobar los pagos de día de descanso y obligatorios, así como el aguinaldo. Bueno, como les dije, tenemos que estar como muy pendientes de guardar estos recibos de nómina firmados obviamente por el trabajador. Hay de dos situaciones. O le envío sus recibos de nómina por correo electrónico o cada determinado periodo solicito que me firme estos recibos de nómina para que no exista alguna controversia. Y debo de guardarlos, guárdenlos mucho tiempo para que no exista controversia. Ojo,
Yo debo de comprobarle al juez que el trabajador o que al trabajador sí le estoy pagando sus días de descanso, así como obligatorios, es que no se los desconté, y que también le estoy pagando aguinaldo. Muchas empresas deciden no pagar aguinaldo. ¿Por qué? No sé, pero no pagan aguinaldos. Y les dan una compensación y les ponen ahí compensación. O dicen, no, es que no trabajó, por ejemplo, en el ámbito educativo, muchas escuelas no pagan aguinaldo, pero resulta, dice, mira, yo no pago aguinaldo, pero sí le pagué todo el mes de diciembre, aunque no se haya trabajado. Le digo, sí, pero no le pagaste aguinaldo. No, pero ya va ahí, en su sueldo ya va. No, o sea, sí se lo pagaste, güey, nada más ponle aguinaldo, que diga precepto aguinaldo. Si de todos modos le estás pagando, pues ponle ahí el precepto o lo que le estás pagando. No le pagues todo el mes, sepáralo. Pero bueno, es discusión con algunas empresas. Y dice, no, no les pago dinero, pero le pago todo el mes. Complicaciones, ¿no? Porque ¿cómo demuestro que le estoy pagando aguinaldo? Porque el trabajador puede decir, nunca me pagó aguinaldo, y que me lo demuestre. Y efectivamente, pues no está demostrado que le estoy pagando aguinaldo. Y dice el patrón, es que está íntegro en su quincena, porque esa quincena, pues no se trabaja. Entonces yo le pago, pues como si la estuviera trabajando. Bueno, pues gracias, pero aguinaldo no es. Entonces, además tengo que pagarle aguinaldos caídos, ¿no? Imagínense. También debo de comprobar el disfrute y el pago de su prima vacacional, ¿sale? ¿Cómo es? Recuerda que para cuando se vayan a vacaciones, pues deba de estar en su expediente esa solicitud de vacaciones, esa autorización de las vacaciones, porque además debe de decir cuántos días obtuvo o cuántos días le corresponden de acuerdo a los años trabajados, y además le corresponde también pues su prima vacacional, que es cuando menos el 25% de lo que le corresponde de los mismos días de vacaciones. Esto referido a... yo les di Derecho Laboral 1, pregunta, y muy seria. No. Bueno, pues ¿qué les digo, no? Profe, Sí. yo tengo ahí en esa tengo una pequeña duda. Como comentaba en esa cuestión, hay bueno, yo soy supervisor de unos guardias ahí en mi trabajo. La cuestión es que me comentan que están haciendo quinto y sexto turno, pero no se los están pagando. Y en su contrato no viene establecido que estaban haciendo como horas de más, ya que ellos firmaron 12 por 24. Pero lo que les argumenta la empresa es que no cumplen las 60 horas. Entonces lo que hacen es que se tienen que quedar, ahora sí que a doblar turno para que pues junten las 60 horas. Eso, ¿cómo lo pueden ellos argumentar si en este caso pues llegan a juntarse así como y ir a llevar a cabo al centro de conciliación? Bueno, complicado, ¿eh? Complicado porque, primero, recordemos que los horarios máximos son de 8 horas por día. Sé que algunos trabajos, pues sí son de 12 por 12, de 12 por 24 o de 24 por 48. Bueno, hay diferentes modalidades de algunos empleos, pero sí debemos de tener muy en cuenta esa parte, porque si bien es cierto están 12 horas, pues en el entendido que tienen por lo menos 4 horas extras del día. Ahora, si están trabajando 12 por 24, están trabajando
12, a la semana están trabajando, pues sí alcanzan sus 48, ¿no? Ajá, pero lo que me comentan ellos, bueno, es que como tal no trabajan para nosotros, de cuenta, yo trabajo en Amazon, entonces ellos nos prestan como su servicio, pero ahí la cuestión es que a nosotros nos afecta como patrones, por así decirlo, de que pues ellos estén doblando turno y pues no comenten eso de que los están como casi casi obligando, porque de hecho ellos me comentan que, bueno, apenas me enteré ayer, que si no hacen ese quinto y sexto turno, les descuentan como si fuera una falta. Entonces, según ellos, no completan como que las horas que les pide la empresa. Mira, tú no puedes meterte con el guardia, ¿no? O sea, no debe de haber esa relación, pero sí hablar con el coordinador de ellos. Decir, a ver, explícame cómo es que están funcionando las guardias para que tú te empapes de esa situación, porque la guardia debe de tener, o sea, el coordinador o el supervisor o el jefe de ellos te debe decir cómo, o al patrón, le debe decir cómo es que están otorgando esas guardias. Si son de 12 horas, si son, y cuántas horas tiene que cumplir a la semana. Porque se supone que si está trabajando 12 horas, 12 son 2, 4 días. Debe trabajar a la semana 4 días, nada más. 4 de 7. ¿Cuánto se está trabajando realmente? ¿Me decías que estaba 12 por 24 o 12 por 12? En su contrato, según es de 12 por 24. No, pues está mal. O sea, hay guardia todo el día y noche. No, en algunos casos el guardia está solamente de día, se va, ejemplo, tal vez un día a descansar, día y noche, y después regresa. Pero hay veces que se los cambian a que solamente va un día a descansar y ya todo día y noche se queda a trabajar, pero no se los cuentan como día, bueno, tiempo, tiempo doble, solamente es como si fuera su turno normal. La cuestión aquí es que pues no tienen como checadores ni nada de eso, solamente tienen unas hojas donde firman de que llegan y salen. Y la cuestión es que el quinto y sexto turno no se refleja ni en su pago ni en nada, solamente como los obligan, así por así decirlo. Que vayan sacándole fotos a esos registros. Porque ahorita de hacer algo, nada. Lo único que tienes que hacer es sacarle imágenes a ese libro de registros, a qué hora está entrando y a qué hora está saliendo. De preferencia que tenga toda la semana. De preferencia. Para que se vea cuándo entra, cuándo salió, cuándo volvió a entrar y si dobló turno, hasta qué hora volvió a salir otra vez a la semana. Y ya de ahí ver ir a una, mira, es que no te conviene demandar de momento, más bien tendría que esperarse a que un guardia pues diga, no, ya estuvo, ¿sabes qué? Bye, y ahí ya demandar esa parte, pero sí tenemos que tener esos datos para ponerlos como prueba,
porque si no, pues va a ser complicado. Sí, porque la cuestión es que son los 48 que están ahí, los que están así. Entonces, lo que han comentado entre ellos, que pues nada más van a durar de aquí a diciembre, por que por su aguinaldo se están esperando. Pero Ajá. hay uno que sí que pues estudió Derecho y no lo terminó, pero me dijo, no, pues yo sí voy a proceder porque pues es injusto. Pero es como le digo, pero si no tienes el sustento, un argumento que te diga que estás trabajando de más, entonces pues también a él afecta, ¿no? Pues no es que le afecte, sino que es su derecho. Pero aquí sí es importante que tengan esos datos. Si tienen fotografías de esos datos, de a qué horas entran, de qué horas salen, con esa se la llevan, ¿eh? Con esa. No, va que va, gracias. No, de nada. Bueno, continuamos. El disfrute y el pago de las vacaciones, que va dependiendo de los años laborados y también corresponde a un porcentaje de esos días que disfrute de vacaciones, también le corresponde el 25% de esos días que se están gozando de vacaciones. También, si se están pagando estas primas dominicales, primas vacacionales y primas de antigüedad, también debo de yo justificarle a la autoridad este pago de estas primas. Si trabajó el domingo, pónganle ahí en el recibo de nómina, no le pongan nada más salario, sino pónganle prima dominical, ¿sale? Recuerda que la prima dominical, primero, si era su día de descanso, se paga al 100%, o sea, se paga el doble de su salario y además se le paga, si era su día de descanso, se le paga el doble. Y por únicamente trabajar domingo, póngale así, si trabajó los domingos, póngale prima dominical, es el 25%. Entonces, pónganlo ahí. Si le estamos dando de descanso a un trabajador los jueves y trabaja los domingos, póngale así, de 4 domingos, prima dominical, tanto, ¿sale? Que corresponde al 25% por día, porque no era su día de descanso. Si lo obligamos a trabajar, que es el domingo, pues se le paga el doble de lo que gana ese día y además su 25% como prima dominical. También pónganle así, o sea, que tengan ese dato, es importante que el patrón entienda que debe de ponerle esos conceptos al recibo para que cuando el abogado tenga que ir a comprobar que efectivamente se le pagaron todas sus conceptos, todas sus percepciones estén comprobadas en el recibo de nómina, ¿sale? Así como sus vacaciones igual, tiene su derecho a vacaciones y se le pagaron sus vacaciones, su prima vacacional, para que no tengan problema, no tengan ningún dato. Ahora, y cuando hablamos de la antigüedad, bueno, en el finiquito, o en su liquidación, pónganle igual, prima de antigüedad, tanto, le corresponde tanto, no se conflictúen, no hay o no debería existir algún problema. Es que por eso le hice firmar la renuncia, pues aunque le hagas firmar la renuncia, tienes que pagarle su prima de antigüedad, que es a la que tiene derecho, porque lo estás despidiendo. Por eso es bien importante que, bueno, normalmente lo que hacen las empresas es buscar la renuncia voluntaria, porque en ese caso no le corresponde prima de antigüedad, porque para que le pudiese corresponder tendría que tener cuando menos 15 años de antigüedad. Entonces, por ahí va esa parte del por qué solicitamos la renuncia. También el monto y el pago del salario, tenemos que señalarlo ahí. No, como usted lo vio en derecho laboral, debe de estipularse cuál es el salario diario y cuál es el salario integrado, ¿sale? Existen estos dos tipos de salario, el salario base y el salario integrado.
Entonces, ahí, pongámoslo, por favor. También, identificar que se le están pagando las utilidades. Les recuerden que las utilidades se deben de pagar en el siguiente mes a que se hizo la declaración anual. Esto para las empresas, recuerden, si no mal recuerdo, es en mayo. Entonces, pues tienen esos 30 días, todo junio, o algo así, mayo y junio, para pagar las utilidades. Y esto es un cálculo que se tiene que hacer de acuerdo a la empresa a que se trate, ¿sabe? Cada empresa tiene una forma independiente de sacar estas utilidades para que se les otorguen a los trabajadores. Y recuerden que estas utilidades, como ustedes ya también lo vieron en Derecho Laboral 1, estas utilidades son principalmente a los que generaron producción y a los de ventas, ¿sale? Esto en cuanto a utilidades. También ustedes como patrones tienen que comprobar que fueron incorporados y existieron las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y a Infonavit, ¿sale? O al Sistema de Ahorro para el Retiro, al SAR. Ustedes como patrones tienen que comprobar que se hicieron estas aportaciones. Al poner estas aportaciones, ustedes tienen que comprobar, pues, obviamente con los recibos, donde ustedes han aportado desde el primer día que entró a trabajar el trabajador a estos rubros. Tengamos mucho cuidado cuando estamos nosotros contratando y que no estén dados de alta en el seguro, porque cuando te vengan a demandar, pues te van a pedir las proporcionales, a estos rubros, ¿sale? Tengamos mucho cuidado sobre esta situación, ¿sale? La pérdida o destrucción de los documentos con los que yo voy a comprobar o tengo que justificar todos estos datos que hemos nosotros ahorita analizado, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, no va a eximir al patrón de probar su dicho por otros medios, ¿sale? Si los perdiste, los quemaste, es tu problema, ¿sale? El patrón tiene que comprobar. Si no lo comprueba, entonces en el entendido de que el trabajador se le va a creer todo lo que dice en la demanda, ¿sale? Entonces, tengan cuidado. En caso de las pruebas y que alguna persona tenga que presentarse al tribunal y esté imposibilitada por alguna enfermedad o alguna otra causa, para reconocer el contenido o firma de un documento o rendir un testimonio, y que justifique la inasistencia o la imposibilidad de ir a emitir este testimonio al tribunal y que esté justificado con un certificado médico o alguna otra constancia que exhiba bajo protesta si es verdad. Esto preferentemente cuando el trabajador o algún testigo no pueda asistir y que se justifique, debemos además indicar, ojo, para aquellos que todavía decimos, es que no pudo venir porque se encontró enfermito. Bueno, debemos indicar el domicilio en el que se encuentra la persona imposibilitada. ¿Para qué? El juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba en esa misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en que informaste que supuestamente estaba.
¿Sale? Entonces el juez va a mandar al actuario o al secretario instructor, ¿sabes qué? Mira, no puede venir, no te preocupes, ve a su domicilio a que rinda su testimonio o a que rinda su informe, ¿sale? A menos de que exista alguna imposibilidad para celebrarse ello, o sea, que no esté el secretario instructor, no esté el actuario, deberá señalarse un nuevo día y nueva hora para desahogar esa prueba. Pero esa prueba deberá, o esa audiencia deberá ser dentro de los 3 días siguientes. Si ustedes han estado observando, son días muy cortos. Quiere decir que un juicio ordinario deba de durar lo necesario, pero no ampliarnos a como hoy se puede llevar a cabo, a meses, ¿no? Entonces, esto es la situación, de que nosotros podamos desarrollar rápidamente un juicio en materia laboral, porque eso es una de las quejas que el trabajador pone, es que un proceso laboral es muy largo y muy tedioso, ¿vale? Lo que les decía, el juez podrá ordenar que el actuario judicial se traslade de inmediato a efecto de que se cerciore que la persona está imposibilitada y se encuentra en el domicilio proporcionado. De no encontrarse esta en el domicilio, se le declarará confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia, o bien por desierta la prueba según sea el caso, ¿sale? Si ofreciste la confesional y no fue, o se le declara confeso, o en caso contrario que haya que el patrón atestiguar algo, pues se le puede dejar por desierta esa prueba. Los certificados médicos deberán contener el nombre, número de cédula profesional de quien los expida, la fecha, el estado patológico que impide la comparecencia del citado, y estos certificados expedidos por instituciones públicas no requieren ser ratificados. Los médicos particulares sí es necesario ratificarse. Y bueno, esto en cuanto a las reglas generales que tengan que ver con las pruebas, ¿sale? ¿Dudas en cuanto a este tema de preinstrucción o instrucción en el cual nosotros al contestar la demanda y también recuerden que es al momento de ofrecer o de la demanda y contestación de demanda tengo que ofrecer pruebas y tengo todo este periodo de la instrucción o etapa postulatoria en el cual yo debo de ofrecer dichas pruebas. ¿Alguna duda?